Hola, buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente en otro ciclo de charlas, cursos y capacitaciones brindados por SEAT, la Cámara de Empresarios de Agencias de Remisas de Argentina, con temas que van dirigidos a los beneficiarios sociales, profesionales, trabajadores de la salud y toda población en general. En esta oportunidad nos visita la doctora Laura Rodríguez, abogada especialista en infantes y adolescentes, egresada de la UBA. Desde ya agradecemos su participación y les contamos que al final de la charla podrán realizarles preguntas a la doctora y podrán ver esta capacitación completa en la página web de SEARA, searaweb.org.ar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La convocatoria de hoy es para hablar sobre el consentimiento informado del paciente o la pacienta psiquiátrica, pediátrica. Está regulado en varias leyes. En principio comenzamos con el Código Civil. El Código Civil regula, como están viendo, el consentimiento para los actos médicos en el artículo 26. Establece que entre los 13 y los 16 años, para los actos médicos no invasivos, los chicos y las chicas pueden prestar su consentimiento. Luego vamos a ver qué es acto médico invasivo y no invasivo. Pero, como les decía, para los no invasivos, entre los 13 y los 16 años, tienen que prestar su consentimiento. Es un derecho de ellos y de ellas. Y entre los 13 y los 16 años, también tienen que prestar el consentimiento para los actos médicos, pero con el asentimiento de los padres. ¿Qué quiere decir asentimiento? En términos no jurídicos, el asentimiento es una compañía, un asesoramiento. Y en el caso de que haya discordancia entre la opinión de esta franja etaria de adolescentes entre 13 y 16 años, se decide según el criterio médico. Luego la ley establece que esto es muy importante para resaltar, la ley establece que a partir de los 16 años, la persona menor de edad es considerada como un adulto. Si bien la mayoría de edad está establecida a los 18 años, a partir de los 16 y hasta los 18 es considerado un adulto. En el amplio sentido del término, ¿qué quiere decir? Que consiente tratamientos invasivos y no invasivos sin la intervención de sus padres, ¿sí? Incluso, y como una persona adulta, porque es considerada una persona adulta, no solo consiente el tratamiento, sino también se puede negar a él. Bueno, les decía, me parece que me salté, les decía que les iba a contar qué es tratamiento invasivo y no invasivo. A ver, el Código Civil tuvo una redacción bastante defectuosa, porque lo que se entiende en el sentido común no es lo que implica tratamiento invasivo y no invasivo. Entonces, un decreto reglamentario vino a aclararlo. Pero no es tanto, yo luego les daré algún que otro ejemplo, pero no es tanto lo invasivo o no invasivo, sino la gravedad del tratamiento en cuanto a sus consecuencias. A ver, yo les pongo un ejemplo. Si nos atenemos a la letra escrita del Código Civil, una videoendoscopía es un tratamiento súper invasivo. Ahora bien, es un tratamiento de control. Entonces, no se incluye, paradójicamente, dentro de los invasivos. Y por ahí un tratamiento que no es nada invasivo, supónganse que a esta persona, que a este niño o adolescente, luego de la videoendoscopía, le detectan algún cáncer que se cura tomando pastillas, obviamente no quimioterapia, ese sería un tratamiento no invasivo que debería requerir entonces el consentimiento, ¿sí? Volvemos con otro ejemplo. Una práctica con un dentista puede ser considerada muy invasiva, pero no es grave. Luego, si esto no se
llegó a entender, me lo preguntan y lo seguimos explicando, porque la verdad el Código Civil, reitero, uso invasivo, pero no tenemos que tener en cuenta invasivo, sino la gravedad del tratamiento en cuanto a sus consecuencias, la gravedad de la patología, etc. Pasamos a la otra firmina. Yo previamente les hago una aclaración. Nosotros y nosotras en Argentina tenemos regulado los derechos de los niños en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, está junto en cuanto a jerarquía con la Constitución, ¿sí? Está en la pirámide, en lo máximo de la normativa, y tenemos la ley, tal vez no importa tanto el número, pero la ley 26061, que es reglamentaria de la Convención. La Convención es un instrumento internacional, la 26061 es una ley nacional que viene a bajar los contenidos de la Convención. Bueno, dicho esto, ¿para qué les digo esto? Luego de que los derechos del niño se empiezan a visualizar y reglamentar y adquieren jerarquía constitucional, todas las leyes que luego fueron saliendo de ampliación de derechos, hoy nos convocan dos leyes, pero les aclaro, todas las leyes que fueron saliendo con posterioridad, de ampliación de derechos, siempre tienen uno o dos artículos destinados específicamente a los niños, ¿sí? Bueno, en este sentido, en cuanto al consentimiento informado del paciente, existe la ley del consentimiento informado del paciente, dice que los niños, niñas y adolescentes lo toman, se debe tener en cuenta la ley 26061. Vieron que les hacía mención a la 26061. ¿Y qué se aplica de la 26061? No importa tanto el número de artículos, pero es para que tengan el esquema. Se aplica el artículo 24. ¿Qué dice el artículo 24? Que la opinión de los niños tiene que ser considerada según la madurez y la edad. ¿Qué quiere decir esto? Dos cuestiones. Una es que siempre se considera la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Siempre cualquiera fuera la edad. ¿Sí? Siempre se considera. Siempre tienen derecho a expresar su opinión. En cuanto a la valoración de esta opinión, obviamente no es lo mismo la opinión de un niño de 4 años, que está en la primera infancia, que un niño de 17 años que está por adquirir la mayoría de edad. En este sentido, ahora estamos desarrollando un poco el artículo 24, si bien la opinión del niño, niña o adolescente no es vinculante, sí es muy importante. A ver, digamos, va a ser tal vez muy poco vinculante en el caso de un niño de 2 años y va a ser casi vinculante o casi determinante, como les decía, en el caso de un adolescente de 17 años que está por adquirir la mayoría de edad. Además, recuerden que según el Código Civil, entre los 16 y los 18 años ya es considerado un adulto. Bueno, esto es la parte que quería compartir con ustedes sobre consentimiento informado. Luego viene una ley que ha sido, ¿cómo llamarla? Bastante revolucionaria, que es la ley de identidad de género, ¿sí? Las personas pueden elegir el género por el cual se autoperciben y pueden elegir o simplemente cambiarse su vestimenta, acceder a tratamientos hormonales y cambiar su DNI según el nombre que ellos elijan en función de con qué género se identifican, o pueden tomar la decisión más extrema de realizar la operación de reasignación de sexo, o de género, mejor dicho. Bueno, estas dos cuestiones pueden ser realizadas también por los niños, niñas y adolescentes. Aquí les hago otra aclaración que no está contemplada en la primera, pero estamos desarrollando
un poquito más. Es preciso, ¿sí? tener en cuenta, preciso tener en cuenta que, como les decía, esta ley tiene grandes implicancias y ha tenido muchas resistencias. Bueno, vayamos a las disposiciones específicas para los niños, niñas y adolescentes, que, como les decía, contempla ambas posibilidades. Por un lado, el cambio de DNI, ¿sí? Para el cambio de DNI vuelve a remitir a la 26061, que hace mención a que siempre se tienen que escuchar a los niños según la madurez alcanzada. Ahora bien, el cambio de DNI es un trámite administrativo, es un trámite muy sencillo, y lo que requiere es el consentimiento del niño, niña o adolescente, más el asentimiento de los padres. Si bien digo adolescentes, es importante tener en cuenta que estas cuestiones, y esto está estudiado y hay estadísticas, no es que lo diga yo, estas cuestiones, aunque a veces genere resistencias, como les decía, si es una ley que ha generado resistencia para las personas adultas, imagínense las resistencias que genera para niños, niñas y adolescentes, pero lo cierto es que las cuestiones vinculadas con la identidad de género aparecen a edades tempranas. ¿Sí? Entonces, estamos con que es un trámite administrativo, el cambio de DNI, que lo hacen los niños con el asentimiento de sus padres. Entonces viene la pregunta, que esto es bastante común que pase, ¿sí? Que un padre lo consiente y que otro padre no lo consiente. En ese caso sí se va a tener que recurrir a la justicia a ver si se da el cambio o no de documento. Pero en principio, cuando sean los factores del consentimiento del niño o niña más de ambos padres, es un procedimiento administrativo y sencillo. Bueno, luego dice que el niño o niña va a participar en los términos del artículo 27. Ahora vamos a poner el artículo 27. No me lo salté. Ahí está, perdón. Les hago una aclaración. La ley 26061 y sobre todo el artículo 27, que es la figura del abogado del niño, también ha tenido muchas resistencias en cuanto a su aplicación y ha tenido deficiencias en cuanto a la cantidad de abogados. Entonces, muchas veces estos procedimientos solo se hacen con el consentimiento del niño, niña y adolescente, más el consentimiento de sus padres, y no se suma la figura del abogado del niño, porque hay pocos abogados, porque a veces los niños y las niñas no pueden ser abogados, pero la falta de abogados no es obstáculo para que, de hecho, hay varios casos de niños y niñas que han cambiado la identidad. Pero es una figura importante para decirlo, porque también, como les contaba, es una figura revolucionaria, ¿sí? Que hace unos años no se podía imaginar que los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a un abogado o abogada. Y más revolucionario aún lo es cuando dice que los niños, cualquiera fuera su edad, tienen derecho a un abogado o una abogada. Insisto, esta cuestión, cualquiera sea su edad, desde un bebé hasta un chico de 18 años. Y vieron que al principio dice que el abogado debe intervenir en sede judicial y administrativa. Por ello, cuando la ley de identidad de género regula el cambio de DNI en un procedimiento administrativo ante el registro civil, hace mención a la figura del abogado del niño. ¿Cuál es el rol del abogado del niño? Ustedes ahí ven que dice que el niño sea oído, que pueda recurrir, que pueda apelar las decisiones contrarias a su interés, que pueda participar activamente en el procedimiento. Bueno, en realidad esto es lo que hace el abogado de un adulto. El rol del abogado del niño es el mismo al rol
del abogado un adulto. Siempre lo que decimos es que lo que tiene que hacer el abogado del niño es seguir la postura del niño. Esto nos aleja, y esto es importante porque se vincula con la identidad de género, de lo que se llaman criterios tutelares o protectores. ¿Qué son criterios tutelares o protectores? Criterios en los cuales un adulto considera que es lo mejor para el niño. Bueno, a partir de, como les decía, la Convención de los Derechos del Niño y la 26061, nos acercamos a que cada vez la opinión del niño sea más importante y sea tenida en cuenta por los adultos. Bueno, vimos la parte, ¿cómo decirlo?, más liviana, iba a decir más light, pero más liviana, que es la del cambio de documento. Ahora vamos a la parte más fuerte, que es el cambio o la reasignación de sexo. Aquí sí hay diferencias entre las personas adultas y las personas menores de edad, ¿sí? Las personas adultas pueden acceder a la reasignación de sexo yendo a un hospital o un centro de salud o una clínica y pedirla, no tienen que explicar nada. Les cuento solo a título informativo, antes de que se haya reglamentado, antes de que se haya sancionado la ley de identidad de género, para las personas adultas, a través de acciones judiciales, a través de amparos, ya se permitían estas acciones. Y esta era la postura mayoritaria de la jurisprudencia. Casi todos los juzgados hacían lugar. Hay un fenómeno, no me quiero explayar demasiado, pero que en general la sociedad se adelanta al derecho. El derecho viene a reconocer los avances que se dan en la sociedad. No me quiero ir al tema, pero, por ejemplo, pasó con matrimonio igualitario, ¿sí? Estos avances de, primero la sociedad y luego la ley viene a respetar estas cuestiones que ya estaban establecidas en la sociedad. Les decía entonces que previo a la ley de identidad de género, la operación de reasignación de sexo era permitida por la mayoría de la jurisprudencia. Aunque no estaba reglamentada, las personas adultas se la pedían a un juez y un juez accedía. Y previo a la ley de identidad de género, hubo un fallo muy novedoso en Córdoba, ¿sí?, que le permitió a un adolescente, a un chico que quería cambiar a chica, realizar la operación de reasignación de sexo, y en ese caso tenía 16 años. Bueno, no me quiero ir del tema, ¿cómo está reglamentado acá? En cuanto a los adultos, ya establecimos que se puede hacer sin ningún tipo de intervención judicial. Es una práctica médica como cualquier otra, ¿sí? A lo sumo, lo que puede llegar a pasar, pero no suele pasar, es que se haga una consulta a los comités éticos de las instituciones de salud. Ahora bien, dada la trascendencia, cuando se trata de personas menores de edad, esto tiene que ir con autorización judicial. Ahora bien, que tenga que ir con autorización judicial no quiere decir que todo quede librado a la autorización judicial y que la voz del niño, niña o adolescente no tenga ninguna implicancias. Por eso ven que hace mención a la Convención de los Derechos del Niño, a la ley 26061, recuerdan que es la que tiene regulado el derecho a ser oído, y al interés superior del niño, ¿sí? Y al artículo 27, la 26061, que por las dudas les recuerdo, era el abogado del niño, ¿sí? Entonces, se aplica el artículo 24, el juez siempre tiene que escuchar al niño, el juez lo tiene que escuchar con abogado, y esto es muy importante, porque el niño puede, como el abogado del niño cumple todas las funciones que cumple una persona adulta, el abogado de una persona adulta, el abogado del niño puede ofrecer pruebas. A ver, puede ofrecer, por ejemplo, un informe psicológico que dé cuenta que esto va a ser, que dé cuenta de que esto va a ser lo mejor para
el niño o niña, que eso es lo que desea, que efectivamente se identifica con el género con el cual se puede reasignar, puede pedir audiencia con el juez para que el juez tome conocimiento directo del niño. Esta es una cuestión vinculada al derecho de familia, no me quiero ir al tema, pero el Código Civil establece en cuanto al proceso de familia particularidades, y una de ellas es la inmediación, ¿sí? Que el juez escuche al niño, niño o adolescente o la persona menor de edad. Una cosa es un expediente judicial y la niña o el niño pidiendo una operación de reasignación de sexo o de género, mejor dicho, perdón, y otra cosa es que el juez escuche a este niño, niña y adolescente y se pueda hacer un panorama más cierto sobre los deseos y la conveniencia de esta cuestión. Y otro de los artículos que es importante en la ley de identidad de género y en esta acción judicial para autorizarla es el interés superior del niño. El interés superior del niño, ahora que no me cambia, ahí está. El interés superior del niño tiene que ver con la consagración de todos y cada uno de los derechos del niño, ¿sí? Y todos y cada uno de los derechos del niño se aplica a la ley de identidad de género. La ley de identidad de género dice que los niños tienen derecho a acceder a esta operación. Entonces, esta cuestión, que el interés superior del niño esté remitido al cumplimiento de sus derechos, es importante saber que la operación de reasignación de sexos está dentro de los derechos consagrados a los niños, niñas y adolescentes. Y que para determinar el interés superior del niño hay que tener en cuenta la opinión del niño y su edad y madurez. Entonces, los niños y las niñas tienen derecho a esto y a la operación de reasignación de sexo y la pueden pedir. Y luego también la ley de asignación, la ley de identidad de género para la operación de reasignación de sexo hace mención a la Convención de los Derechos del Niño y a la autonomía progresiva. ¿Qué es la autonomía progresiva? Está reglamentada en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Se acuerdan que les decía que es un instrumento internacional? No se los conté, pero se lo conté. Se lo cuento ahora, perdón. Lo han firmado todos los países del mundo, con la excepción de Somalia y Estados Unidos. Bueno, Somalia hace lo que puede, ¿sí? Y les cuento que Estados Unidos no ratifica ningún pacto de derechos humanos, ¿sí? En este caso, la convención es un pacto de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Pero que fue ratificado, insisto, por casi todos los países del mundo, con lo cual refleja un consenso casi universal sobre los derechos del niño. Le vuelvo a recordar, el Estado argentino ratifica la convención y le da jerarquía constitucional. Tiene la misma jerarquía de la Constitución. Es el máximo, no quiero ser reiterativa, pero esta idea es súper importante, es el máximo de nuestra normativa, ¿sí? Si alguna ley llegase a contradecir, alguna ley de infancia o cualquier ley llegase a contradecir la Convención de Derechos del Niño o cualquier otro pacto de derechos humanos, siempre van a prevalecer las normas sobre pactos de derechos humanos. Bueno, dicho todo esto, fue unos breves comentarios de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero ahora vayamos a la autonomía progresiva, porque como les decía, para autorizar la operación de reasignación de sexo, que lo autoriza un juez, se tiene en cuenta el derecho del niño a ser oído, se tiene en cuenta la figura del abogado del niño, se tiene en cuenta el interés superior y se tiene en cuenta la autonomía progresiva. ¿Y qué es la autonomía progresiva? La autonomía progresiva dice que los niños, niñas y adolescentes ejercen por sí sus derechos en función de su madurez. No es como era en el viejo sistema previo a la convención, en la cual los derechos
los niños no ejercían sus derechos, sino los ejercían los padres por los niños. A partir del artículo 5 de la Convención, los chicos van ejerciendo sus derechos de manera progresiva según su edad y madurez. A ver, no es como era antes, que de 1 a 17 años los chicos le tenían que pedir permiso para todo a sus padres, no podían por sí mismos ejercer ningún derecho y de golpe llegaban a la mayoría de edad, ¿sí? Y ejercían todos los derechos juntos. Esta es la idea de progresividad. Van ejerciendo los derechos de a poco, pero desde que nacen hasta que llegan a los 18 años, como decíamos recién, conforme a su edad y madurez. Vuelvo a ser reiterativa, pero para ejercer derechos no es lo mismo lo que puede elegir un chico de 3 años que un chico de 17 años que está por llegar a la mayoría de edad. Bueno, de edad ya hablamos. La madurez. Esto también ha generado. ¿Cómo se determina la madurez de un niño? Bueno, aquí hay varias posturas, vamos a desarrollarlas, 3 en realidad, ¿sí? Una es que el niño se considera suficientemente maduro para tomar esta decisión de tanta trascendencia solo por la razonabilidad de su pedido, ¿sí? Esto quiere decir que se presume la madurez. Supónganse que hace un pedido recontrafundado, en lo cual dice que el niño con el sexo en el que nació se siente muy mal, sufre mucho, los testigos hacen mención a esto, el niño ya se viste como niña, en el colegio se lo nombra como niña, ya tiene su DNI, va al baño de niña, sus compañeritos y compañeritas lo tratan como niña, y esto se prueba a través de testigos, incluso a través de informes del colegio, ¿sí? Tal vez también y sobre todo a través de un informe psicológico que dicen que este niño está sufriendo con su sexo de niño, realmente que este niño está convencido y sabe todas las implicancias de tomar una decisión de tanta trascendencia, porque esto es cierto, es una decisión irreversible, pero que el niño tiene absoluta claridad sobre las implicancias de la reasignación de sexo, implicancias y consecuencias, como les decía, que está realmente convencido y que va a ser mejor para él. ¿Sí? Entonces, esta es la primera postura, que es la que en principio se comparte, que se presume la madurez para la reasignación de sexo. ¿Por qué decimos esto? Es muy poco probable que un niño o una niña que realmente no haya tomado esta decisión consciente vaya a un juzgado para pedir una operación de reasignación de sexo como para hacer un chiste. ¿Sí? La otra postura es que si al juez le queda alguna duda por lo escrito por el niño y por la prueba que se produzca, lo escucha el niño. Como les contaba antes, la escucha del niño da una aproximación más inmediata al niño, y por ahí no es la frialdad de un expediente judicial, sino es el juez tomando contacto directo con el niño, con su sufrimiento, con sus necesidades, con su madurez. Esto se desprende de la manera que se expresa, de los términos que usa, el juez le puede hacer preguntas, saber si entiende las implicancias de esta decisión. Y la tercera postura, en el caso de que los jueces o las juezas tengan dudas aplicando cualquiera de estas 2 primeras que le conté, es que el juez ordene una evaluación psicológica y psiquiátrica vinculada a esto que ya dijimos. Si el niño o la niña entiende las implicancias y las consecuencias, y si realmente va a ser mejor para el interés superior del niño. Bueno, vayamos a la última filmina, que es una cuestión muy importante y
tal vez un poco triste, pero niños, niñas y adolescentes y decisiones de última voluntad. Niños, niñas, cuando hablamos de decisiones de última voluntad, ¿sí? Estamos hablando lamentablemente de niños, niñas y adolescentes que están por morir, están en este proceso, digamos, ya se llegó a la conclusión, ¿sí? Más allá de las cuestiones médicas que se pueden suscitar aleatorias, pero ya se llegó a la conclusión que este niño o niña va a morir, ¿sí? En este caso, se vuelven a aplicar las nociones de escuchar al niño y tener en cuenta sus opiniones. Yo no voy a dar ejemplos para que se visualice mejor, pero escuchar al niño y tener en cuenta sus opiniones según la edad y la madurez del niño y la autonomía progresiva, que el niño puede ejercer estos derechos, que el niño, niña y adolescente, según su edad y madurez, puede tomar puede tomar decisiones vinculadas a este último momento de su vida cuando está por fallecer. Les pongo ejemplo y luego les hago una recomendación. A ver, esto lo he escuchado, les hago primero la recomendación. Esto lo he escuchado de una abogada que forma parte del Comité de Ética de Garrahan. Y la recomendación que les hago es un libro de ella que se llama El consentimiento informado del paciente psiquiátrico. La autora es Susana Cirulo. Yo para hacer la cita de dónde saco los ejemplos y que son ejemplos que se viven a cotidiano cuando los niños tienen que tomar decisiones de última voluntad. A ver, un niño o una niña ya se ha llegado a agotar todas las instancias médicas para que se pueda curar de su patología. Y de golpe el niño o la niña dice, yo no conozco el mar, quiero conocer el mar. Imagínense, un niño o una niña que está en terapia intensiva, ¿sí? De golpe yendo al mar, evidentemente, incluso por ahí se precipita esta cuestión de su fallecimiento. Seguramente acá se va a pedir una opinión al comité médico, al comité de ética del hospital, pero además de ello, vuelvo a reiterar, es importante la opinión del niño. Si el niño, la opinión y la edad. Un chico de 17 años que se le explica que esta cuestión hasta incluso puede precipitar su fallecimiento y lo entiende perfectamente, que una cuestión es una terapia intensiva y otra cuestión es el mar, y está el deseo de ir a conocer el mar como decisión de última voluntad, bueno, se debería acceder. Incluso aquí la opinión de los padres suelen resistirse a estas cuestiones por cuestiones creo que más que obvias, pero incluso deberían prevalecer las opiniones de los niños, niñas y adolescentes sobre las opiniones de los adultos. No se los dije, perdón que retome, la ley 26061 cuando hablaba del interés superior, además de decir que era la garantía de todos los derechos de los niños y que se debía tener en cuenta su opinión, una parte que nos importa aquí específicamente es que cuando hay conflicto entre los intereses de los niños, niñas y adolescentes y los de los adultos, siempre deben prevalecer los de los niños, entonces, niñas y adolescentes. Entonces, hay que tener en cuenta que si el niño, niña o adolescente tiene madurez suficiente, deben prevalecer la opinión de los niños sobre la opinión de los padres. Insisto, ¿sí? Y esto lo tomo de los ejemplos que nos han contado en Garrahan. En general, ninguna madre ni ningún padre quiere que su hijo fallezca, entonces no permitiría esta decisión. Les cuento otro ejemplo para ir terminando y luego, como sé que hablé de cuestiones muy jurídicas, no sé si todos son abogados o abogadas,
dejamos abiertos, como lo hacen siempre aquí, a preguntas y o comentarios. Pero les doy el último ejemplo y una última recomendación. El último ejemplo, yo no recuerdo qué patología tenía un niño, pero era una patología que le generaba muchísimo sufrimiento físico, ¿sí? Y si le amputaban los brazos, el sufrimiento físico iba a disminuir, ¿sí? Con lo cual, uno, si piensa en la opinión de los padres, o la opinión de los médicos, o incluso por ahí la opinión de cada uno de nosotros o nosotras, lo mejor sería que el niño no pase tanto sufrimiento. Pero el niño dijo que se quería morir entero, ¿sí? Bueno, esta es otra decisión que en función de toda la normativa que vimos, se ha respetado. Bueno, no les aclaré en el caso de era una chica en ese situación. La chica que quería ir al mar y salir de terapia intensiva, también. Otra cuestión, vieron que en terapia intensiva están restringidas, ahora cada vez menos incluso para los adultos, pero están restringidas las visitas por cuestiones de esterilidad. Bueno, se han permitido visitas, hay niños y adolescentes que han pedido ser visitados por sus mascotas, y esto también se ha permitido. Bueno, ahora sí una recomendación personal mía. Yo trabajo con derechos de infancia y de adolescencia, y también con derechos de mujeres. Si a alguno o alguna les interesa estos temas, yo les dejo mi página de Instagram, que es mi nombre, laurarodriguez.abogada.